estudiado en cuanto a lo del escudo de la fe. Entonces, ¿qué nos pueden compartir? El que desee puede participar y compartir que han estudiado sobre el escudo de la fe en la armadura del Señor. Les doy la libertad para hacerlo. Mis amados, recuerden que esto es un estudio bíblico, esto no es una predicación. Entonces es para que participen todos. Aló, se fueron. Veo sus caritas, pero no los escucho. El escudo de la fe. Bueno, mientras ustedes piensan y se deciden, toman valor y como dice la palabra denuedo, entonces yo voy a iniciar. Recuerden que yo quería era ir a hacer un paralelo en cuanto a lo que ustedes han estudiado del escudo de la fe para representarlo aquí con la armadura, con el tabernáculo. Entonces, ustedes tienen el diagrama. La pregunta en esta noche es, ¿el escudo de la fe con qué parte del tabernáculo, con qué mueble está relacionado, mis amados? El escudo de la fe. El escudo de la fe. Con la escudo de la fe. Bueno, buenas noches a todos. La mesa de los panes. Con la mesa de proposición. Mesa de proposición. Con la mesa de los panes de la proposición. ¿Sí? Sí, estamos correctos con la mesa de los panes. Ahora la pregunta, ¿por qué relacionamos el escudo de la fe con la mesa de los panes? Bueno, el por qué con el escudo. En los soldados romanos era, pues como nosotros ya sabemos, que Pablo hace esa analogía con un soldado romano, ¿cierto? Porque ellos en esa época iban a entender mejor lo que estaba explicando Pablo. Entonces dice que el escudo era más grande que el soldado y este escudo terminaba en punta, ¿cierto? Mirando la figura de un soldado romano, su vestidura. ¿Qué pasa? O sea, primero hacer la descripción, qué juego, sí, que el escudo, que es lo que jugaba ahí en el soldado, era que cuando lanzaban las flechas, este escudo lo protegía, o sea, el soldado que iba adelante era el que se agachaba y protegía con ese escudo. Cuando él se agachaba, colocaba el escudo y se protegía de las flechas que eran lanzadas por el enemigo, ¿cierto? Entonces, ese escudo era tan grande que protegía todo su ser, hasta los pies. Entonces, él por eso hacía esa analogía, que así es. ¿Por qué lo compara con el escudo de la fe? Porque es el escudo por el cual nosotros vamos a detener los dardos que Satanás nos va a enviar. ¿Sí? Sí, son los dardos. Vamos con el escudo de la fe. O sea, ya sabemos que es la fe, que estamos bien plantados, bien cimentados, bien parados. Entonces, ahí vamos a detener todos los dardos del enemigo. Las tentaciones, ahí podemos encontrar que son las tentaciones en todas las áreas.
en cualquier área de las que estamos viviendo. Y también dice que, pues, acá cuando yo estudié lo de la mesa de las proposiciones, bueno, ¿de qué estaba hecha? No. Dice que también ahí hacen la comparación de que es la mesa de la proposición, que son de los panes. También hace la analogía que, no sé, lo comparan con las 12 tribus de Israel. Sí. También la provisión de Dios, también el alimento espiritual que Dios da a su pueblo y la comunión entre la iglesia y Cristo. ¿Sí? Sí. Entonces podemos decir que la provisión de Dios es el alimento espiritual. O sea, ¿cuál es nuestro alimento espiritual? La palabra de Dios, que es la que pues es la que nos hace crecer espiritualmente y en la fe, ¿no? Sí. Nos cimentamos bien en la fe. Entonces, en pocas palabras, es la que nosotros nos tenemos que alimentar para estar bien cimentados para todos esos dardos que Satanás nos envía. No sé qué más quieren aportar. Amén, gracias. También decía que con el escudo de la fe podíamos darnos cuenta de que como el diablo usaba flechas también encendidas, entonces eso era lo que disparaba el maligno, o sea, el ataque del diablo, y entonces que puede venir de cualquier lugar, que por eso era importante estar alerta para poder colocar ese escudo, porque una de las armas que el enemigo usaba es más que todo sembrarnos la duda. Entonces, sobre el amor de Dios o la bondad de Dios. Entonces eso hacía que nuestra fe se debilitara. Por eso teníamos que saber usar bien el escudo de la fe para no dejarnos vencer y estar más firmes en nuestra convicción con lo que era el Señor Jesucristo para nosotros en cuestión de la fe, y así podían perder efectividad los ataques del enemigo y podíamos avanzar en nuestro andar con Cristo. Amén. Amén. Ahí dice que escudo en griego significa tureos, ¿sí? Que esto significa piedra que tapaba la entrada en una cueva, originalmente, ¿sí? Entonces más o menos podemos decir ahí que es como la protección. Es una protección, sí. Amén. ¿Alguien más? Patricia, qué pena, por favor, ¿me puedes repetir? Patricia. De lo escudo. Sí, escudo. Significa tureos en griego, ¿cierto? En la lengua original. ¿Qué significa piedra que tureos? T-U-R-E-O-S. Que significa piedra que tapaba la entrada en una cueva, originalmente, ¿sí? En el original. Y también hacían, pues, un ejemplo que cuando Jesucristo lo sepultaron, ustedes saben que lo metieron en una cueva, colocaron en toda la entrada una roca, en su sepultura donde nadie podía entrar. Entonces es como una protección. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno. Entonces, muchas gracias por los aportes. Ya, mejor dicho, no me dejaron nada a mí. Ahí lo tienen todo. Ustedes son los que me van a enseñar hoy. Mis amados, tomad el escudo. Lo primero que necesitamos entender es que debemos tomar. La palabra tomar es un... ¿Qué creen ustedes que es? ¿Opcional? Coger. Sí, pero tomar es una palabra opcional o es una ordenanza. No, es un mandato. ordenanza. Es un mandato. Es un mandato, sí. Exacto. Entonces
démonos cuenta que si realmente anhelamos, deseamos, que siempre lo hemos compartido, que la armadura de Dios se desarrolle en nuestra vida, estas cosas que estamos aprendiendo, o estos principios más bien, no son, no son opcionales, mis amados. Muchas veces nos han enseñado y lo hemos repetido durante las clases, que queremos llevar una vida como, ¿qué le digo yo? Como muy relajada, una vida cristiana muy relajada y no tomamos en serio las cosas del Señor. Entonces, los principios, los mandatos de Dios y el Señor en su sabiduría nos da estos principios de la armadura de Dios porque sabe el Señor que en estos tiempos, mis amados, estamos en batalla espiritual. Recuerden que lo que estamos estudiando y lo que estamos viendo es una batalla espiritual, guerra espiritual, mis amados, por los tiempos que se están levantando y los tiempos proféticos que dice la palabra de Dios para estos tiempos, mis amados. Entonces, por eso Pablo aquí en el verso 16 dice sobre todo. O sea, no podemos, cuando habla de sobre todo, tenemos que repasar un poco el contexto, los versículos anteriores de lo que está hablando, y está hablando de cómo tenemos esa guerra con principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios, toda, que esa sea un estilo de vida, una manera de vivir como hijos de Dios. Recordemos, no podemos olvidar, mis amados, que el libro de Efesios debe representar en nosotros ¿qué? Dos cosas que hemos venido estudiando durante mucho tiempo ya el libro de Efesios. Entonces son dos cosas importantes que nunca debemos olvidar, o principios del libro de Efesios. ¿El ser y el hacer? El ser y el hacer. El ser como cristianos creyentes, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la transformación, esa esencia que somos como hijos de Dios, pero también el reflejo de lo que somos, mis amados. Por eso dice, estad firmes, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, mis amados. Y en el verso 16 dice sobre todo, o sea, sobre todo tomad. Ese sobre todo, aunque las otras cosas, los otros principios, las otras partes de la armadura no es que sean menos importantes, ¿sí? Pero ya vimos tres. ¿Cuáles fueron las tres primeras que vimos? ¿Cuáles fueron? Vimos los lomos. Los lomos con la verdad. La Con la coraza, verdad y la justicia. la coraza de justicia. ¿Y cuál fue la otra? Calzado los pies del evangelio. Y calzado los pies. Del evangelio. Entonces, mira cómo Pablo lleva a la iglesia y nos está llevando a nosotros de armarnos como ese guerrero espiritual, protegernos, colocarnos esa armadura de Dios. Señora, Y nos dice, ceñidos los lomos, vestidos con la coraza y calzados los pies. Tres partes importantes de la armadura, pero para que se pueda desarrollar, y perdón, es que Hay un eco allá, hay un micrófono abierto. el de Luz Dari. Luz Dari. Luz Dari. señora, Que Tu si por micrófono favor está cierras el abierto. micrófono. ya Para, pagué, voy a pagar. para que se pueda desarrollar esas primeras tres partes de la armadura de Dios en nuestras vidas, necesitamos fe. El escudo de la fe, mis amados, porque una persona que duda, una persona que es inconstante, la duda trae inconstancia en la vida cristiana. Amén. Si estamos hablando de armadura, estamos hablando de luchas, de pruebas, de desiertos, de batalla espiritual. Y una persona, cuando está en medio del fragor de la batalla, empieza a dudar. Por eso el enemigo es muy astuto y empieza a traer esos dardos de fuego que ustedes han compartido, que han hablado. Amén.
Santiago, en el libro de Santiago, yo estaba esperando que ustedes como que investigaron, o sea, como lo que hemos visto. Si estamos viendo, si estamos estudiando una parte, pues tratar de buscar soportes escriturales, soportes bíblicos, mis amados, porque esos nos van a ayudar. Entonces yo estaba esperando a ver si alguien daba algún texto bíblico, algún versículo bíblico, porque si ustedes van a compartir esto con otra persona... Romanos 8:31. Ya ahorita los tocamos, entonces si los tienen, como decía Pacheco, tráiganlos. Entonces ya ahorita más adelante los vamos a tocar. Por lo pronto vamos a ver Santiago. Hay un micrófono que suena feo. Aló, amén. Entonces Santiago, capítulo 1, dice en el verso 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces mira cómo empieza Santiago diciendo si estamos en pruebas, si estamos en desiertos, si estamos en dificultades, levántate como un guerrero, levántate como ese soldado para batallar, pero en gozo, con gozo, porque dice: cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. Entonces, Paz. pero ahí en ese versículo necesitamos ir desmenuzando poco a poco, masticándolo, rumiándolo, porque dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe. O sea que si estamos siendo guerreros, si estamos siendo soldados, levantando esa armadura en nosotros y estamos hablando del escudo de la fe, esa fe debe ser probada, mis amados. ¿O no? Sí. La fe, si nosotros decimos que... Hablaba con Luz Dari y se nos fue. Esas... Hablaba con Luz Dari durante esta semana que estuvimos compartiendo y traté de adelantarla un poco. Hablaba con ella y creo que con ustedes también, de que hablábamos de la fe. Y la fe es una semilla, dice la palabra de Dios, que es como una semilla de mostaza, es un árbol que debe crecer. Cuando hablamos de fe, hablamos de niveles de fe. Podemos hablar de niveles de fe, y hay una parte de la fe, mis amados, que es cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, de que somos pecadores, vamos en arrepentimiento a sus pies y permitimos, le decimos: Señor, toma nuestra vida, toma el control de nuestra vida y gobiérnala. Yo quiero empezar a caminar junto contigo en este camino, en esta carrera. Esa es una medida de fe, mis amados, que Dios le da a todo el mundo. Aquí estamos hablando de la fe como escudo. Amén. ¿Estamos entendiendo lo que estamos compartiendo? Sí. Entonces, Lo que significa la fe. sí, pero Es como un escudo. pero es que hay un grado de fe que todo lo tenemos. Dice la palabra que Él nos da ese grado de fe que todos tenemos, de creer simplemente en la palabra, Para creer en Jesucristo desde el comienzo. Exactamente. Pero esa fe no es nuestro escudo. No es esta. No es el escudo. Esta que estamos hablando es el escudo de la fe. Que ustedes ahorita lo compartían. El escudo sirve ¿para qué? Para protección. Es esa parte de la armadura que nos protege. Amén. Ahorita vamos a ver algo importante que esa fe significa, o ese escudo significa, podemos tomarlo de dos puntos diferentes. Primero es la fe, que es la que estamos compartiendo, y por eso Santiago sigue diciendo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, porque la fe que sirve como escudo va a ser probada. Un soldado siempre va a ser probado
porque si estamos debilitados en batalla vamos a ser derrotados, mis amados. Entonces recordemos que la nación de Israel cuando fue a tomar la tierra de Canaán, ellos no eran soldados, ellos no eran guerreros, ellos eran ¿qué? Esclavos en Egipto. Entonces Dios les había dado esa promesa de llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, pero necesitaba formarlos primero en el desierto. Primero tenía que ser formados ahí como guerreros. Y mira todo lo que aconteció a la nación de Israel en medio del desierto, donde esa fe que ellos tenían que desarrollar en Cristo, en el Señor, en su Salvador, en ese libertador, tenía que ser probada. ¿Y qué pasó con ellos? Pues que simplemente se quejaron, murmuraron, lloraron, recriminaron, acusaron. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, a pesar de que tenemos ese mínimo grado de fe para creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero cuando vienen esas pruebas que dice Santiago que van a ocurrir en nuestra vida para que la fe sea probada y crezca, pues lo único que tenemos es queja, lamento, lloro, ¿o no? Sí. Y dice que esa fe produce paciencia. Ahorita vamos a ver otra cosa también aquí bastante importante, porque habla de paciencia. Entonces, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. O sea, esa fe es el escudo para nosotros. Ahora sí vamos a meternos un poquito más en la fe, aunque no nos separemos del texto de Santiago, porque ahorita estábamos hablando de algo. ¿Qué es la fe? Nos enseña que la fe es la palabra emuná en el hebreo, ¿verdad? En el griego es la palabra pistis. Entonces, en el hebreo es la palabra emuná. Hebreos 11:1 nos habla que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la convicción de lo que algo que yo no veo, pero que estoy esperando. Entonces tengo que tener paciencia en esperar. Por eso habla de paciencia. Pero más que eso, mis amados, la fe significa fidelidad. La fe es fidelidad. Por eso habla de paciencia, porque muchas veces nosotros decimos tener fe en Dios en medio de las necesidades, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles, pero nos desesperamos. Porque queremos todo ya. Y ahí, cuando nos compartamos de esa manera, pues no se está produciendo esa fe como escudo. O sea, no se está desarrollando esa parte de la armadura en nosotros. Cuando un soldado va a la batalla y se coloca de pronto su calzado, sus botas militares, su gorro, toma el rifle, pero le hace falta algo de su uniforme, ¿qué pasa con él? Está incompleto, Leo. Sí, Puede, pero ¿qué pasa? lo pueden atacar. Sí, está Puede ser herido, desprotegido. o sea, Está puede desprotegido. ser herido por algún lado. Exactamente. Entonces, por eso Pablo recalca que tomar toda la armadura para protección. No podemos ir a la batalla desprotegidos porque quizás dentro de nuestra vida cristiana hemos dejado o hemos minimizado alguna parte de esta armadura. Y mira que es muy importante esta, porque es la fe donde el enemigo siempre te va a atacar. Él siempre te va a enviar dardos de fuego. Dardos de fuego. Y un dardo de fuego, ¿qué produce en nosotros? ¿Qué puede producir? Debilitarnos, caída. Sí, pero ¿qué Retroceder. produce? Si estamos hablando de fe, ¿qué produce un Incredulidad. Incredulidad, la duda. Incredulidad. La duda, mis amados. Y por eso hay muchos que empiezan una vida cristiana, pero en medio de la prueba quedan a la vera del camino.
se debilitan, porque el enemigo sabe por dónde meterse, porque no ha desarrollado la armadura de Dios. Ahora, mis amados, la emuná, fidelidad, es estar firmes a pesar de todo. Eso es lo que significa emuná, estar firmes a pesar de todo. Amén. Ahora, si estamos hablando primero de escudo, de la fe, el escudo. ¿Qué es un escudo? Ya ustedes lo dijeron. Un escudo sirve para protección. Recordemos alguna parte, por eso yo les decía, este escudo de la fe, esta parte de la armadura la podemos tomar en dos sentidos. Uno, la fe, pero hay algo muy importante que también nos va a servir como escudo. Recuerden en Génesis capítulo 2, ahorita volvemos a Santiago. Génesis capítulo 2, verso 14, 15 por ahí. Es la historia de Adán. Dice la palabra de Dios que Dios tomó a Adán, lo colocó en el huerto y le da unas ordenanzas. Esto lo hemos estudiado también. Dice, verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces ya hemos estudiado muchas veces, esto solamente nos sirve de repaso, pero también nos sirve para entender que es parte de la armadura de Dios, porque eso fue lo que Dios le mandó, le ordenó a Adán. Te voy a colocar en este huerto de Edén, pero tienes que labrarlo y guardarlo. Esa palabra guardar es levanta un cerco, levanta un escudo de protección alrededor tuyo para que el enemigo no entre y destruya lo que yo te he dado. La autoridad. Recuerda que... Ese es el corazón que levantaron, no, proteger nuestro corazón. el corazón es el huerto, es la vida espiritual, pero lo importante que necesitamos entender aquí es qué era el huerto del Edén, qué era lo que estaba protegiendo cuando Dios le dice levanta, labra el huerto y guárdalo, o sea, levanta muros de protección, levanta como un cerco alrededor de ese huerto de Edén, que era el huerto. ¿Dónde fue donde Dios plantó al hombre, como dice acá? Dios lo colocó, lo puso en el huerto del Edén. ¿Qué es ese huerto? Eso lo hemos estudiado mucho. ¿Aló? El huerto del Edén, mis amados, recuerden que tiene 4 brazos, un río. El nombre de Jehová tiene 4 letras, la Yud, Hei, la Bat y la Hei. O 3 letras, se repite una, Yud, Hei, Bat, Hei. Por lo tanto, donde Dios puso al hombre fue en su nombre, en su propio nombre. Ese huerto de Edén, además de ser porque muchos me dirán, no, pero Germán, es que el huerto de Edén existe, fue un lugar literal, sí. Pero recuerden que la palabra de Dios para estudiarla es en lo espiritual. Entonces ese huerto de Edén es el nombre de Dios. Dios colocó en su nombre. Y por eso la orden que Dios le da al hombre es labra el huerto y cércalo. Coloca una protección alrededor tuyo para que permanezcas en mi nombre. Eso fue lo que le dijo. Adán no hizo caso, no obedeció y dejó puertas abiertas, abrió puertas. ¿Y por qué creen ustedes que abrió puertas? Pues por la duda, por la incredulidad. ¿Por qué hablamos de duda e incredulidad? Porque cuando vino la serpiente y le dice, con que Dios ha dicho, ¿dónde trabajó la serpiente? En la mente. En la mente del ser humano, en la mente de Eva, en la mente del hombre. Y le dijo, ¿con qué Dios ha dicho? Ay, sabe Dios que eso es mentira. Entonces inmediatamente metió la duda, metió la incredulidad, se abrieron las puertas y fue cuando cayó el hombre en pecado, mis amados. Por eso necesitamos entender que el escudo de la fe,
o el escudo que necesitamos tener alrededor, que nos va a traer protección a nuestra vida como creyentes y como guerreros espirituales, como soldados que debemos llegar en medio de las dificultades, son dos cosas. Primero, tener la seguridad de nuestra fe, ¿sí? En tener esa fe, fidelidad en Dios. Y segundo, estar firmes en el nombre de Dios. Estar firmes en el nombre de Dios. Recuerden que cuando estamos hablando de nombre de Dios es la naturaleza. Estamos hablando de naturaleza, de esencia. Amén. Que es la que se está formando en nosotros como hijos de Dios. Esa naturaleza. Por eso Efesios, los capítulos anteriores hemos hablado de naturaleza. 3:18. 3:18 años. Amén. ¿Está Amén, claro? amén. Claro. ¿O todavía está un poquito dudoso? No. Bueno, entonces son dos cosas. La fe como fidelidad y la naturaleza de Dios en nosotros. Cuando permitimos que esa naturaleza de Dios se siga formando para llegar a la estatura del varón perfecto, y por eso estamos hablando aquí de la estatura de Cristo, del tabernáculo. Por eso mira la relación que tiene el tabernáculo. Escuchaba por ahí, no sé si se los compartí, que alguien que escuchó las enseñanzas me decía, pero Germán, a mí no me lo han dicho, pero me dijeron que me lo iban a preguntar. ¿Qué tiene que ver la armadura de Dios con el tabernáculo? Pues ya lo estamos viendo que sí tiene relación. Desafortunadamente esto no lo enseñan. Nos enseñan muy superficialmente la armadura de Dios, pero mira que la estatura de Cristo se tiene que formar, la naturaleza de Cristo en nosotros para que podamos de verdad desarrollar esa armadura de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora, sigamos aquí en Santiago, porque es importante. Dice, ¿dónde íbamos? Qué pena que me perdí. Pero pida con fe, verso 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por eso estábamos hablando de fidelidad, de fe, fidelidad. Porque cuando vengan esas pruebas que dice Santiago y empezamos a dudar, pues eso nos va a llevar de un lugar a otro, y por eso estamos viendo dentro de las iglesias muchas personas que están ahí, están escuchando palabra, se están alimentando, y estamos hablando de la palabra alimento, porque ahorita vamos a llegar a la mesa de los panes. Mira cómo todo está relacionado. Se están alimentando en las iglesias, pero viene una palabra muchas veces de parte de alguien o de parte del enemigo y los saca del camino, los retira del camino, y entonces empiezan a saltar de iglesia en iglesia. Y aquí dice que son inconstantes, son como semejante a la onda de la mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Amén. Entonces ese texto es muy importante para el escudo de la fe. Santiago 1, del 1, ¿a dónde? Al 8. Para que lo tengan ahí en sus apuntes. El hombre inconstante, mis amados, es de doble ánimo. O la persona de doble ánimo es muy inconstante. Hoy sí, mañana no. Hoy pueden contar conmigo, mañana quizás. Entonces somos muy ligeros. Somos muy ligeros. ¿A quién le recuerda a través de las escrituras? ¿A quién le recuerda así, una persona así a través de las escrituras? A través de las escrituras. A Pedro, ¿no? Uh-huh. Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dijo, bueno, era el primero que salía, hablaba.
De una vez dijo, no, Era el Señor, primero que se ofrecía. eso no te ocurra cuando no te acontezca, le dijo Pedro. Y el Señor Jesucristo tuvo la necesidad de decirle, claro que no le dijo a Pedro directamente, sino al que se estaba moviendo, donde Pedro había abierto una puerta, a Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque Pedro era muy impulsivo, Pedro era muy Para hablar. acelerado. Y en cierta forma era inconstante. Hoy sí, hoy voy a dar mi vida por ti. Y apenas cuando vio que a Jesús lo tomaron preso, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces. Huyó. Y muchas veces nosotros en medio de nuestro caminar diario, en nuestra vida cristiana, nos comportamos de esa manera. Señor, cuenta conmigo, yo te amo, y estamos en medio de la alabanza, de la adoración, estamos en la iglesia y nos quebrantamos, lloramos, nos rendimos. Señor, cuenta conmigo, hoy sí voy a tomar decisiones por ti, elecciones por ti, voy a leer tu palabra, a escudriñar tu palabra, voy a amar la ley, Dios. Pero eso es el domingo. De lunes a sábado se nos olvida. El lunes, de lunes a sábado empezamos a ser inconstantes. Ahora, ¿por qué hablamos de la mesa de los panes de la proposición? Porque la mesa hemos estudiado también. Es el alimento espiritual. Nos alimenta espiritualmente. ¿Y son las qué? Experiencias. Las experiencias, mis amados. Mis amados, la palabra teórica no es escudo para nadie. Nosotros lo que estamos haciendo acá, estudiando la palabra, esto lo podemos estudiar de 1000 formas diferentes y vamos a obtener conocimiento teórico. Hay muchas personas que conocen teoría bíblica, conocen la palabra de Dios, pero si no la ponen en práctica, mis amados, esta palabra solamente en teoría nunca se va a formar, se va a convertir en un escudo para ti. ¿Tú crees? Y es una pregunta para esto. Recuerda cuando el Señor Jesucristo fue tentado. El Señor Jesucristo en su ministerio fue bautizado en el río Jordán. Y dice la palabra que apenas fue empoderado por el Espíritu Santo de Dios que vino en forma de paloma. El Espíritu de Dios lo llevó. ¿Cierto? Dice la palabra que el Espíritu de Dios fue el que lo llevó a un desierto. Lo llevó al desierto y ahí él empieza su ayuno de 40 días. Pero viene la tentación para Jesús. Y empieza el enemigo a tentarlo. Si realmente eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. ¿Y qué le dijo? Pero Jesús se defendió con la palabra. Jesús se defendió con la palabra de Dios. ¿Y qué le no solo dice? de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pero pongámonos a pensar por un momento, y esto es estudiar la palabra. Pongámonos a pensar, ¿por qué Satanás, cuando le envía esta primera tentación, cuando Jesús responde de esta manera, Satanás se queda quieto? O sea, se detiene en esa tentación y pasa a otra. ¿Por qué? Le estaba jugando con la mente, o sea, quería atacarlo por medio de la mente. Sí, pero pensemos por un momento, relacionemos lo que estamos estudiando. Que cuando yo les digo que la palabra teórica no se convierte en escudo en ustedes, sino la práctica, cuando Satanás envía esta tentación, si realmente eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras, conviértete en pan y come. ¿Cómo estaba Jesús? Débil, después de 40 días de ayuno. Debilitado. ¿Tú crees tenía que si hambre, Jesús... estaba debilitado. ¿Ustedes creen que si Jesús solamente hubiese tenido la palabra teórica, hubiese rechazado, hubiese soportado esa tentación? No. ¿Qué tenía él, además de la palabra teórica? Él conocía la palabra y por eso la recitó, se defendió con ella. No solamente de pan vivirá el hombre.
Claro, Jesús conocía la Torá, Jesús conocía la palabra y por eso la recitó y se defendió Él con ella. sabía en el Padre que estaba creyendo, que era su Padre Celestial. Jesús, además de tener la palabra teórica, Jesús tenía la palabra práctica y Jesús era la palabra práctica, mis amados. Ajá. O sea, él tenía experiencia, él vivía la palabra, él era la Torá viva, mis amados. Amén. Y eso fue lo que se convirtió en un escudo para él, que él vivía la palabra. Muchas veces nosotros conocemos la palabra, pero no la vivimos. Cuando vienen esos embates del enemigo, cuando vienen esas pruebas de Satanás, pues no tenemos ningún escudo alrededor de nosotros. Amén. Entonces, la palabra debe ser probada por fuego. Por eso, Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mis amados, la palabra de Dios debe ser probada por fuego. Esa palabra teórica que tú tienes, que estás aprendiendo en este momento, con estos textos que te estoy dando, con esos textos que ustedes están investigando, debe. Señor, yo ya conozco la palabra, yo hasta la recito. Pues esa palabra que estás atesorando en tu corazón, teórica, pues va a ser probada por fuego en las experiencias diarias de la vida, en tus experiencias. Por eso el escudo de la fe está en el mueble de la mesa de los panes de la proposición. Tienes que estar comiendo, tener experiencias vivas, reales con la palabra de Dios. Vamos a Salmo 18. Salmo 18. Del 30 al 35. No sé si Maritza, yo te veo allí, pero no sé si estás aquí con nosotros. Nadie se va hasta que no la encontremos. Salmo 18 del 30 al 35. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra en el verso 30. Dice: en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Ahorita seguimos con del 30 al 35. Pero detengámonos en el verso 30. Mira lo que dice: acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. La palabra acrisolada, mis amados, viene de la palabra crisol. Es atesorada. Es crisol, ¿sí? Acrisolada es que es probada por fuego. ¿Por qué decimos que es probada por fuego? Porque la palabra crisol, ¿saben qué es un crisol? Un crisol. ¿Quién tiene internet ahí? Yo tengo la definición, pero para que ustedes tengan la seguridad que de lo que yo les estoy diciendo es verdad. ¿Quién tiene? Crisol es donde se funde el metal, hermano. Amén. Crisol es un horno donde se prueban los metales a fuego, en fuego, mis amados. Y recuerda que la palabra, el fuego en las escrituras significan pruebas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Acrisolada la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios es probada por fuego. Y cuando la palabra de Dios se prueba con fuego, con pruebas, a través de las pruebas, se forma un escudo en todos aquellos que esperan en él, o sea, que tienen fe en él. Eso es lo que está diciendo el salmista aquí.
Amén. Limpia, purifica. Sí, sí, mira, sí ves cómo el texto nos da el soporte bíblico de lo que estamos estudiando. Que lo que estamos hablando no es porque a nosotros nos parezca, sino que tiene soporte bíblico. Ahora sí, verso 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos, ¿para qué? Para la batalla, La batalla. para empezar con mis brazos el arco de bronce, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Amén, amén. Entonces ahí está el texto que nos soporta lo que estamos hablando del escudo de la fe, en la naturaleza de Dios y la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ¿Queda claro? hay un mosquito por ahí. ¿Queda claro? Es esto el escudo de la fe. Entonces, para que se desarrolle el escudo de la fe en nuestras vidas, mis amados, ¿qué necesitamos? Leer la palabra, estudiarla y atesorarla y practicarla. Practicar la palabra de Dios, no solamente las Vivirla. teorías. Practicar la palabra de Dios, tener fidelidad en Dios. ¿Y qué más? Y que el nombre de Estar Dios se firmes. esté formando en nosotros. 3 cosas. Vuelvo y Mosco repito. por ahí. Vuelvo y repito. Creo que eso le está. Vivir la palabra de Dios. Tener fidelidad en Dios. Y que la naturaleza de Dios, el nombre de Dios, se esté formando en cada uno de nosotros. Cuando nosotros permitimos estas 3 cosas en nuestra vida, es cuando realmente podemos decir que estamos levantando o obteniendo o desarrollando el escudo de la fe como armadura de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Listo, estas 3 Amén. cosas se tienen que desarrollar. Si no se desarrollan, nunca puedes decir que tienes un escudo como armadura. Quinta. El yelmo, dice la palabra, volvamos a Efesios 6. Dice, sobre todo tomad, antes de terminar, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí hay un texto que también nos sirve. Filipenses. No, miento, no. Hermano, yo creo que es su micrófono. El mío no. ¿Será su micrófono el que suena así? No, el Que mío no. suena como un mosco. No, el mío no, es un micrófono que está abierto por ahí. Entonces, Romanos 4, en esa anterior, en el escudo de la fe, para darles otro texto y ahí sí pasamos al yelmo de la salvación. Romanos 4, del 18 al 21. Dice la palabra, hablando de Moisés, la promesa realizada mediante la fe. Entonces mira que Dios le había dado una promesa a Moisés. A Moisés no, sino a Abraham. Discúlpenme, Abraham, de darle un hijo por heredad, por descendencia. Pero pasaron mucho tiempo y dice en el verso 18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe,
al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Entonces este texto también apúntelo ahí en Romanos 4, 18 al 21 para la parte de la armadura del escudo de la fe. Ahora sí pasamos, mis amados, al siguiente, que dice, y tomad el yelmo de la salvación. Entonces vamos a tocar el yelmo de la salvación. La parte del yelmo de la salvación es muy interesante, mis amados, porque si ustedes se dan cuenta en el gráfico que tienen, del mueble número 4 pasa la flechita al mueble número 5. Cuando hablamos de yelmo, pues es la cabeza de Cristo, es la parte en la estatura del Señor Jesucristo, es la parte de la cabeza. Y ahí, en ese mueble es el arca del pacto. El arca del pacto. Ahí en el arca del pacto encontramos ¿qué? Aló. Aló. ¿Qué encontramos en el arca del pacto, mis amados? ¿Qué hay en el arca? Ahí también es el arca de la alianza. Sí, es la misma. El arca del pacto o arca de alianza es la misma. Está ubicada en el lugar santísimo. Sí. ¿Sí? Sí. Encontramos los mandamientos de Dios, o sea, la tabla que le dio Dios a Moisés, la tabla de los mandamientos en el monte Sinaí. Están ¿Sí? las tablas, sí. Está la vara de Aarón La vara y el maná. de Aarón, el maná, pero recuerden que el arca del pacto consta de dos partes. Una que es el arca, el cofre, donde contiene estas tres cosas que nos refiere Patricia, pero encima hay otra parte importantísima, que es la tapa. Los dos ángeles. No. La tapa, hablamos de la tapa. Los querubines están sobre la tapa, pero ahí hay una parte. Por eso lo escribí. Ahí hay una parte fundamental que muchas veces obviamos en el arca del pacto. Es la tapa de misericordia o el asiento de misericordia. ¿Sí? Y el asiento de misericordia o tapa de misericordia era la tapa con que tapaban o colocaban encima del arca. Y ahí en esa tapa se depositaba la sangre. Se depositaba sangre para que cuando viniera el Señor Jesucristo y miraba por el propiciatorio, que era como un hueco, como un orificio, mis amados, él veía, el Señor que simboliza la muerte de Cristo. Veía sangre ahí sobre la tapa del arca y consumía esa sangre. Esa sangre es la derramada por el Cordero. Era la expiación por nuestros pecados. Amén. Pero esa tapa se llama tapa de misericordia. Entonces, mis amados, ahí cuando hablamos del yelmo de la salvación y hablamos de sangre de misericordia, que es la que nos justifica, la que nos limpia, nos lava de nuestro pecado. Vea, acá dice, yo investigué y dice que el arca estaba hecha de madera de acacia que representa la humanidad de Cristo y cubierta de oro por dentro y por fuera, que representa su divinidad. También es tipo de Cristo en su naturaleza sin pecado y como el único que guardó la ley, ya que las tablas de la ley se encontraban dentro del arca. La sangre que el sumo sacerdote rociaba en el propiciatorio simboliza la muerte de Cristo y con su sangre hace expiación por nuestros pecados. Sí. ¿Alguien más investigó algo? Ya casi terminamos. Sobre
Patricia está diciendo. Sí, sobre el yelmo. El yelmo de la salvación está... Que dice que el yelmo de la salvación es como un casco que nos protege la cabeza también de los dardos del enemigo, y que por eso debemos de tener la certeza de nuestra salvación para poder vivir día a día como Dios quiere que nosotros vivamos, como sus hijos y llenos de gratitud. Así nos permite ver los dardos que el enemigo nos manda y poder tener claro nuestra mente, que el enemigo no nos la perturbe. Amén. También dice en primera de Tesalonicenses, eso también está en primera de Tesalonicenses 5:8, que dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. Amén. Ahí dice que de la salvación me ha librado, me trajo liberación, restauración, bendición, crecimiento y maduración. Amén. Entonces, mis amados, aportando un poco más de lo que ustedes han investigado sobre el yelmo de la salvación, el yelmo es como el casco que se colocan sobre la cabeza los soldados, y eso protege la mente, ¿sí? La mente. Protege la mente, el cerebro. Ya Filipenses, ahí sí cabe Filipenses capítulo 4, verso 9, creo que es, 8, 9, que dice, por tanto... Pastor, perdón. Cuéntame, Marisol. ¿Sí? Discúlpeme. La cita que nos dio Luz Dari me perdí. Primera de Tesalonicenses, ¿qué? Luz Dari. Primera de Tesalonicenses 5:8. Gracias. Filipenses 4, 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, mis amados, cuando estamos hablando del yelmo de la salvación, primero vamos a ver 2 o 3 cosas importantes para que realmente se desarrolle esa parte de la armadura en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que resaltar o permitir que se desarrolle en nuestra vida es... La fe. No, la fe es anterior, el escudo. Pero aquí, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Renovar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Renovar los pensamientos. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad. Está hablando de renovación de pensamiento, porque ahí es donde empieza la batalla espiritual. Ahí es donde el enemigo siempre va a tratar de atacarnos en nuestros pensamientos. Y el primer pensamiento que va a colocar en ti es dudar. En la duda. ¿Pero dudar en qué? ¿O de qué más bien? De la palabra de Dios, de lo que hemos estudiado. Sí, pero ¿de qué? Estamos hablando del yelmo de la salvación. De la salvación. Entonces lo primero, de la salvación. De lo primero. Que nosotros no somos salvos. Que no son salvos, pero tampoco que son dignos. Que no son dignos de salvación. Ni somos dignos de estar. Siempre, ¿quién no peca? ¿Quién no falla? La palabra de Dios dice: por cuanto todos han pecado, todos están alejados, mis amados. Entonces, cuando tenemos esas fallas como cristianos, como hijos de Dios, ahora yo no te estoy diciendo o no te estoy hablando de libertad para pecar. No, yo no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando que un verdadero cristiano también puede estar débil y puede caer en cualquier momento. La palabra de Dios dice que aquel que crea estar firme, que mire que no caiga. Amén. Entonces, en cualquier momento vamos a estar débiles. El que está leyendo, ¿cuál es?
¿Cuál? El versículo que está leyendo. No, yo no estoy leyendo versículos. Filipenses 4. Filipenses No, no 4. está leyendo. Ah. Lo que leyó fue Filipenses 4:8. Filipenses 4. 4:8, sí. Filipenses 4:8. Fue Entonces, el último. esos versículos que yo les estoy dando es porque ustedes pues apunten y búsquenlos. Buscan el texto, el verso, Sí. porque pues yo les estoy compartiendo de los apuntes, pero no tengo esos versículos, pero vienen a mi mente que nos ayudan. Dios me los recuerda y se los estoy dando. Entonces, que mire que no caiga, porque cualquier ser humano, nosotros como hijos de Dios también somos débiles muchas veces y caemos. ¿Sí? Un soldado puede caer, puede perder una batalla, mis amados, pero no vamos a perder la guerra. Son dos cosas diferentes. Entonces tú puedes perder tal vez una batalla, la batalla con la mentira. Oiga, estás débil en esa área. Listo, estás perdiendo esa batalla. Pero ¿qué debes hacer? Ir a la presencia de Dios, orar, empezar a desarrollar en ti esta armadura de Dios con todo lo que ya hemos visto. Pero cuando viene esa duda, esa incredulidad que el enemigo siempre va a colocar, pero tú no eres digno, mira cómo fallaste. Si realmente eres hijo de Dios, no debiste haber fallado. ¿Cómo le vas a fallar a Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? Tú no eres digno de ser llamado hijo de Dios y empieza a atacarte, ¿qué? La mente, porque esa es nuestra batalla. Nuestro campo de batalla es nuestra mente. Por eso Pablo dice, oiga, levanten un cerco, protejan, colóquense en ese yelmo de la salvación, protejan su mente. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Pues ahí nos da el secreto. En vez de tener esos pensamientos de duda, de derrota, de que no puedo, no soy digno, todos esos pensamientos que el enemigo va a colocar en nosotros, pues pensemos en esto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, pues quiten esos pensamientos de derrota, de duda, de incredulidad, de que no eres digno y coloca estos pensamientos. Más bien, y dice, y mira como en el verso 9 dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Entonces, lo primero que Satanás va a atacar es colocar duda de tu salvación. En otras palabras, dos cosas va a traer duda en ti, de que dudes en esto. Primero, recuerda que el yelmo de la salvación está en la cabeza de la estatura de Cristo. ¿La cabeza qué significa? ¿Cómo así? La cabeza cuando hablamos El arca de la alianza. Sí, pero cuando hablamos de cabeza, ahí, cuando hablamos de que ahí el arca... Pensamientos. No. El arca de la alianza Es queda el en el lugar raciocinio, el santísimo. entendimiento. El arca de la alianza queda en el lugar santísimo y es la cabeza en la En el estatura lugar de Cristo. santísimo. No. Simboliza la presencia de Dios. La presencia de Dios, la soberanía de Dios, la autoridad de Dios. Entonces, cuando nosotros no nos colocamos ese yelmo, cuando no vivimos de esta manera, en obediencia a Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo la soberanía de Dios, no permanecemos en la presencia de Dios, nunca se va a desarrollar ese yelmo de la salvación. Ahí es cuando abrimos puertas y el enemigo entra en nuestra vida a colocar duda, incredulidad. Lo primero que va a colocar en ti es que, ¿y para qué te sometes? ¿Para qué te sometes? Y por eso vemos muchas personas que se apartan de la voluntad de Dios pensando que están viviendo la voluntad de Dios, pero están viviendo en su propia voluntad. Y son tercas. Si uno les dice, ustedes no están en la voluntad de Dios, claro que sí, yo sí estoy en la voluntad de Dios. Yo creo que estoy haciendo lo correcto. ¿Quién crea o quién coloca esa clase de pensamientos? El enemigo. Hemos estudiado, hay una voluntad
permisiva de Dios y hay una voluntad perfecta de Dios. Cuando yo vivo la perfecta voluntad de Dios, estoy bajo su soberanía, estoy bajo la autoridad de Dios y estoy en la intimidad con Dios, en la presencia de Dios. Y eso desarrolla ese yelmo de salvación, esa protección en mi mente, mis amados. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, ¿sabes qué significa la palabra o qué? Más bien, la palabra salvación, ¿sabes cuál es en el hebreo? Yeshua. Yeshua, es la liberación que hizo Dios en mi alma de la condenación. Yeshua significa Yeshua. salvación. Hamashiach. Yeshua significa Jehová es mi salvación. Entonces, ¿qué es lo que va a Satanás a atacarte? Nuestra mente. Sí, pero cuando hablamos de Yeshua, Nos va a atacar la salvación. Nuestra fe a Jesucristo. Amén. Nuestra fe de salvación. Amén. Hay muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová que no creen que Jesús sea Dios. Por ejemplo, los mormones. Ahí, Señora. Germán, ahí quedaría muy bien Segunda de Corintios 10:5, donde nos manda derribar argumentos. Sí, Ajá. sí, podemos. Vea que Ahí usted, se derriban argumentos en la mente. a través de todo esto que estamos compartiendo, de este estudio, ustedes ya con sus apuntes ahí, ustedes, vea, este texto me sirve aquí, lo van apuntando para que cuando ustedes lo compartan este estudio con otros, pues ya tienen más textos bíblicos. No se queden solamente con lo que yo les doy. Amparito, Segunda de Corintios, ¿qué? 10:5. 10:5. Lo que pasa es que soy en una reunión familiar y por eso participo por raticos. Ahora, para terminar ya, mis amados, que ya es 1:07. Cuando hablamos de Yeshua y estamos hablando de salvación, Jehová es mi salvación, mi salvador, eso va a traer el enemigo duda de la persona de Cristo, de Jesús. Pero también va a traer duda en cuanto a la misericordia del Señor hacia nosotros. Amén. ¿Y por qué hablo de esto? Primero porque, como les decía, encima de la tapa del arca había sangre. Y eso habla de misericordia. ¿Recuerdan y con esto terminamos? ¿Recuerdan a través de las escrituras la mujer adúltera? ¿Sí? Sí. Cuando Sangre. cuando le llevaron a Jesús a la mujer adúltera, que la encontraron en el acto de adulterio con otra persona, la llevaron a los pies del Señor. ¿Y qué le decía a los fariseos a Jesús? O sea, ¿qué merecía la mujer? De rechazo. Que la apedrearan, ignoran- que la que mataran a piedra, porque eso decía la ley. ¿Estaban equivocados los fariseos? Sí. Claro que sí. No. Es que Pues la no ley están no equivocados dice porque que- eso decía la ley, porque la sangre era lo más impuro. La ley, no, sangre lo más impuro, no. Pero es que Patricia está confundiendo Está confundida. sangre con la mujer adúltera. No está, ahí la ley No, lo que Está decía, hablando es cuando iban cuando estaban apedreando a la mujer adúltera, que el Señor Jesucristo que Jesús les dijo que el que esté libre de pecado tirara la primera No, yo piedra. no lo estoy confundiendo con eso. ¿cómo? Pues sí, porque es que ahí no habla de sangre. No, la de flujo de sangre. No, el flujo de sangre no. Es que es otra, es la mujer adúltera. ¿De cuál están hablando ustedes, tantas mujeres que habían en la Biblia? La mujer adúltera. De la que adúltera. estaban apedreando. Ah, de la adúltera, pero es que como el hermano dijo que la de flujo de sangre.
No, la adúltera. Menos mal ahí está la No, grabación. pues, Menos mal ahí está la grabación. Yo nunca he hablado de la mujer de flujo de sangre. Ay. Se Kung Fu. Uy, me confundí. Entonces, recuerden que a la mujer adúltera la encontraron en pleno acto y se la trajeron a los pies Se de me Cristo. cruzaron los cables. Se la trajeron a los pies Ah, de Cristo. Entonces los fariseos que le decían, apedréenla, apedréenla. La pregunta era, ¿estaban equivocados los fariseos? No. Esa era la ley. Esa era la ley. Según la ley, una mujer encontrada en acto de adulterio debía ser apedreada. ¿Por qué Jesús no permitió? Porque no había ningún justo ahí. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Porque por no iba a encima, perdonar. recuerden que el yelmo de la salvación está en el arca del Están los testimonio. dos curiosos. Sí. Y en el arca del testimonio estaba allí las tablas de la ley. ¿Sí? Y la ley decía que la mujer debía ser apedreada. Eso decía la ley. Pero por encima de la ley estaba la sangre de misericordia. Por lo tanto, Jesús no apedreó a la mujer adúltera porque por encima de la ley que decía que a la mujer tenía que ser Estaba la sangre apedreada, que expiaba estaba la nuestros misericordia de Dios. Está la La misericordia sangre. de Dios. Por eso Jesús no quebrantó la ley. Jesús no quebrantó porque a él lo acusaron de quebrantar la ley cuando no apedreó a esta mujer, cuando no lo permitió. ¿Sí? A él lo pudiesen haber acusado de quebrantar la ley. Dice la palabra que él fue santo, él es santo y nunca quebrantó la ley. La ley decía que la mujer tenía que ser apedreada, pero él no la quebrantó porque por encima de la ley está la misericordia de Dios. Mis amados, otro punto, vivir en misericordia. Cuando vivimos teniendo misericordia de los semejantes, viviendo en misericordia, eso va a ayudar a desarrollar, a guardar nuestra mente, Nuestra mente. el yelmo de la salvación. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 1:7, para que lo lean ahí, porque ya terminamos el tiempo. Filipenses 4 del 8 al 9, Primera de Tesalonicenses 5:8. Ah, no, espérense a ver. Despacio, por favor. Cálmate. Sí, porque ¿qué tal? Espacio. Ahí queda O grabado. si no, no le hacemos la tarea. Ahí queda grabado. No, si no, no le hacemos la tarea. Evítanos la fatiga. No, son textos que ya compartimos durante la clase, sino que se los estoy recordando. Calma, mi amor. Filipenses 4, 8 al 9, Segunda de Timoteo 1, 7 y Primera de Tesalonicenses 5, 8. Son textos que nos ayudan ahí para el yelmo de la salvación. Listo. Amén. Para que los Amén, lean, amén. los estudien, los repasen. Si quieren agregar Sí, más, que Dios sí, les va a dar más textos, agréguenlos ahí para la parte del yelmo de la salvación. Recuerden, nunca separen el diagrama, la gráfica de la estatura de Cristo, del tabernáculo, porque des en cuenta todo está relacionado en nuestra vida cristiana. Amén. Mis amados, terminamos 1:15, creo que son las 9:30, creo que es, porque empezamos 15 minutos más tarde. Nos queda la última parte de Efesios. De Efesios, que es... ¿Cuál es? La espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y los textos, Es la minorá. los versos, que es la última parte de la menorá, el candelero, y eso lo vamos a desarrollar dentro de 8 días.
para terminar con el resto de los textos, de los versículos, y terminamos, si Dios lo permite, el libro de Efesios. ¿Qué les ha parecido? Don Miguel, pero es que Marisol no deja ni siquiera hablar a don Miguel. Lo tiene ahí ya reclutado en la esquina. No practica Efesios 6. Sí, he aprendido harto. Amén, gloria al Señor. Entonces, don Aprendí harto. Miguel, la próxima vez nos hace el resumen de Efesios 6. Como usted, hermano. Dice que ha aprendido mucho. Lo que pasa es que toca como